María era una ama de casa de 45 años que vivía una vida tranquila en las afueras de Monterrey. Una noche cálida de julio, mientras regaba las plantas de su jardín trasero, notó algo extraño en el cielo. Al principio parecía una estrella brillante, pero comenzó a moverse de manera errática, cambiando de dirección rápidamente. María frotó sus ojos, incrédula ante lo que estaba presenciando. El enorme objeto se acercaba cada vez más, emitiendo una luz cegadora que iluminaba todo el patio trasero con una intensa luminosidad. María se cubrió los ojos, incapaz de mirar directamente a la fuente de esa brillantez sobrenatural. El aire a su alrededor comenzó a vibrar y un zumbido ensordecedor llenó sus oídos, como si un enjambre de abejas gigantes estuviera sobrevolando su hogar. Abrió los ojos lentamente, entrecerrándolos para tratar de distinguir la forma del objeto que se cernía sobre ella. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que fuera a salírsele del pecho. Un sudor frío recorría su cuerpo, mientras el miedo se apoderaba de cada fibra de su ser. Era inconfundible. Aquella forma circular y achatada de unos 15 metros de diámetro no podía ser otra cosa que una nave espacial, un platillo volador de los que solo había visto en películas de ciencia ficción. Giraba lentamente, emitiendo destellos de luz que parecían un código alienígena indescifrable. María quiso gritar, pero las palabras se atascaron en su garganta reseca. Quiso correr, pero sus piernas no respondían, paralizadas por el pánico más absoluto que jamás hubiera experimentado. Solo podía observar con los ojos desorbitados cómo aquel platillo descendía lentamente hacia su patio, posándose a apenas unos metros de donde ella se encontraba petrificada. El zumbido se volvió ensordecedor cuando la nave tocó el suelo, haciendo temblar la tierra bajo los pies de María. De pronto, un silencio sepulcral invadió la noche cuando el ruido cesó. María contuvo la respiración, sin apartar la mirada de aquel visitante de otro mundo. Recuerda dar like al video y te suscribirte al canal. Unos segundos interminables pasaron hasta que una compuerta circular se abrió lentamente en un costado del platillo, despidiendo una nube de vapor o humo. La luz que emanaba del interior era tan intensa que María tuvo que cubrirse los ojos nuevamente. Un temblor recorrió su espina dorsal cuando detectó un movimiento en la abertura. Algo estaba saliendo de la nave. Separó ligeramente los dedos para poder ver a través de los resquicios lo que estaba sucediendo. Una criatura alta y delgada apareció en el umbral, perfilándose contra la intensa luminosidad interior. Su silueta era inconfundiblemente no humana, con una cabeza alargada y un cuerpo fibroso sin rasgos reconocibles. María ahogó un grito cuando la criatura comenzó a descender por una especie de rampa que se desplegó desde la abertura. Cada paso que daba, la criatura alienígena, sobre el suelo del patio, sacudía las entrañas de María. Un terror primitivo e indescriptible se había apoderado de ella. Aquella cosa estaba aquí, en su patio, a solo unos metros de distancia. La criatura avanzó lentamente, con movimientos robóticos y estudiados. María pudo distinguir más detalles ahora que la tenía frente a frente, bajo la luz de la nave. Su cuerpo delgado estaba cubierto por un traje ajustado de una sustancia similar al plástico. Sus largos brazos terminaban en manos con 3 dedos alargados y articulados. Pero lo más inquietante eran esos enormes ojos negros y ovalados que carecían de párpados, cuencas vacías que parecían devorar el alma de María con su mirada fija e inexpresiva. El ser alienígena se detuvo a solo 2 metros de donde María seguía paralizada. Ambos se estudiaron en un silencio sobrecogedor, la criatura ladeando ligeramente su gran cabeza de un lado a otro, como evaluando a ese espécimen humano. De pronto, María sintió un tremendo dolor en su cráneo, como si un taladro estuviera perforando su cerebro. Cayó de rodillas, gritando y sujetándose la cabeza con ambas manos. Voces distorsionadas y alienígenas invadieron su mente, haciéndola temblar incontrolablemente. Sintió que se desmayaría en cualquier momento, pero entonces el dolor cesó tan repentinamente como había comenzado. Miró hacia arriba, respirando con dificultad, encontrándose cara a cara con la criatura que la observaba impasible. «No temas, criatura terrícola», resonó una voz profunda en su mente, modulada y mecánica, pero perfectamente comprensible. «Venimos en son de paz a estudiar su mundo. Tú has sido elegida como embajadora para recibir nuestro mensaje.
María no podía creer lo que estaba sucediendo. Su mente se resistía a aceptar que aquella experiencia fuera real, pero la imponente presencia alienígena frente a ella era innegable. Estaba sucediendo. Realmente estaba viviendo un encuentro con seres de otro planeta. La criatura era alta y delgada, con una gran cabeza ovalada y ojos negros enormes. No tenía nariz ni boca visible, solo algunos orificios en su cráneo liso. Su cuerpo grisáceo estaba cubierto por un traje ajustado. Se acercó lentamente hacia María, quien estaba aterrorizada pero incapaz de moverse o gritar. De pronto, María escuchó una voz suave pero firme dentro de su cabeza. «No temas, no venimos a hacerte daño. Somos visitantes de otro mundo, exploradores del cosmos en busca de conocimiento». María no podía creer lo que estaba sucediendo, pero algo en esa voz mental la tranquilizó un poco. La criatura se acercó más y extendió un miembro similar a un brazo, tocando la frente de María con su mano de 3 dedos largos. De repente, una avalancha de información e imágenes invadió la mente de María, mostrándole paisajes alienígenas, enormes naves estelares, civilizaciones avanzadas en planetas distantes. Era demasiado para procesar. Cuando la conexión se cortó, María cayó de rodillas, agotada y con náuseas. La criatura regresó a la nave, que se elevó rápidamente y partió a gran velocidad, convirtiéndose en un punto brillante que pronto desapareció en la oscuridad del cielo nocturno. Las siguientes semanas después de aquel encuentro alienígena fueron un verdadero infierno para María. Pasaba las noches en vela, incapaz de conciliar el sueño por más de unas pocas horas seguidas. Cada vez que lograba dormirse, horribles pesadillas invadían su mente atormentada. Soñaba con esa criatura de ojos negros observándola fijamente desde las sombras de su habitación. Otras veces era perseguida por monstruos deformes y aberraciones indescriptibles a través de paisajes áridos y alienígenas de cielos sangre. Los gritos desgarradores de víctimas siendo torturadas hacían eco en sus oídos mientras corría por su vida entre callejones sin salida. María se despertaba empapada en sudor frío, gritando hasta quedarse sin voz. Su esposo e hijos acudían aterrados solo para encontrarla en estado catatónico, con la mirada perdida y temblando incontrolablemente. Nada de lo que decían o hacían podía sacarla de ese trance, al menos no al principio. Con el pasar de los días, las pesadillas se volvieron cada vez más vívidas y reales. María ya no podía distinguir si estaba soñando o si lo que experimentaba era la realidad misma. Veía sombras furtivas moviéndose al límite de su visión periférica. Escuchaba sonidos imposibles, siseos y zumbidos que parecían venir de todas partes y ninguna a la vez. Lo peor eran las voces. Voces distorsionadas, guturales y alienígenas que resonaban en su mente, atormentándola con mensajes incomprensibles. Al principio pensó que se estaba volviendo loca, que la experiencia del avistamiento ovni la había quebrado mentalmente. Pero las voces se volvían cada vez más claras y frecuentes, como si intentaran comunicarse con ella en algún idioma cósmico ininteligible. Durante el día, María sufría episodios en los que perdía por completo la noción del tiempo y su entorno. Podía estar cocinando y de repente darse cuenta de que habían pasado horas con la comida completamente quemada en la estufa. O bien estaría sentada viendo la televisión y parpadearía para encontrar que la noche había caído, sin recordar nada de las horas transcurridas. En esos momentos de disociación, las voces se volvían más intensas, como si estuvieran tratando de enviarle un mensaje que su mente no lograba descifrar. Imágenes fugaces y aterrorizantes destellaban en su mente. Salones alienígenas con máquinas punzantes y seres desmembrados, paisajes imposibles de cielos de colores imposibles, presencias antiguas y alienígenas observándola desde el vacío mismo. Su familia estaba profundamente preocupada por su creciente comportamiento errático e inestable. María a menudo olvidaba las tareas más básicas del hogar o se quedaba mirando al vacío durante largos periodos, ida a algún otro plano de realidad. Su esposo insistía en que buscara ayuda profesional, pero María se negaba rotundamente. En el fondo, temía que al revelar su experiencia del avistamiento ovni, la consideraran una demente. O peor aún, que los ellos la castigaran por hablar de más.
Las ojeras oscuras y la mirada ausente delataban las noches de insomnio. María había dejado de ser la mujer alegre y cariñosa que una vez fue. Una sombra de miedo y paranoia la consumía día a día. Estaba convencida de que la observaban, de que los extraterrestres vendrían por ella eventualmente. Las pesadillas se volvían cada vez más reales. María sentía pinchazos en su cuerpo, como si estuviera siendo inyectada con agujas invisibles. Despertaba con moretones inexplicables y rasguños que no recordaba haberse hecho. La piel de su espalda baja le ardía al tacto, como si tuviera una quemadura o algo implantado bajo la carne. Una noche, después de otra horrible pesadilla en la que era sujetada sobre una camilla metálica, mientras criaturas grises y viscosas se abrían paso dentro de su cuerpo, María se quedó mirando fijamente el techo de su habitación a oscuras por horas. Las voces en su cabeza seguían murmurando sin ton ni son. De pronto, un zumbido intenso comenzó a resonar en sus oídos, aumentando de volumen hasta volverse ensordecedor. María se incorporó de golpe, sintiendo un tirón invisible que la arrastraba hacia un lado de la habitación. El corazón le latía con violencia mientras era atraída con fuerza sobrenatural hacia la pared. Gritó por ayuda, pero su esposo e hijos seguían profundamente dormidos, ajenos al horror que ella estaba experimentando. Su cuerpo siguió siendo atraído hacia adelante, como si una ventosa invisible la arrastrara contra su voluntad. María clavó las uñas en el piso de madera, tratando desesperadamente de aferrarse a algo, pero fue inútil. Chocó contra la pared con un golpe seco, y entonces todo se volvió negro. Cuando María abrió los ojos nuevamente, se encontró flotando a unos metros del suelo, con los miembros extendidos como si estuviera siendo suspendida por hilos invisibles. Su habitación había desaparecido, reemplazada por una especie de celda metálica y estéril. Giró la cabeza frenéticamente, aterrada, encontrándose cara a cara con dos de esas criaturas grises que había estado viendo en sus sueños. En ese preciso instante, María supo que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. La habían abducido. Un mes después del avistamiento, María se despertó en medio de la noche, flotando fuera de su cama. Una fuerza invisible la arrastró a través de la pared hacia la nave alienígena que la esperaba afuera. Esta vez, varias criaturas la sujetaron y la llevaron al interior de la nave, que zarpó rápidamente al espacio. A bordo, María fue sometida a una serie de procedimientos y experimentos espeluznantes por parte de los seres alienígenas. Le extrajeron sangre, tejidos e implantaron un dispositivo extraño en su cuerpo. También fue forzada a presenciar horribles mutilaciones de animales y cadáveres humanos en una especie de laboratorio siniestro. Durante su terrible cautiverio, María pudo ver a través de ventanas panorámicas los increíbles paisajes de planetas y lunas lejanas que los alienígenas visitaban. También tuvo alucinaciones de encuentros mentales con una entidad suprema y antigua que parecía gobernar a las tripulaciones alienígenas. María no tenía forma alguna de determinar cuánto tiempo estuvo cautiva a bordo de esa nave alienígena. Podría haber sido días, semanas o incluso meses. El tiempo parecía perder todo sentido en ese entorno alienígena, distorsionado por la tecnología avanzada de sus captores. Sus días se convirtieron en una vorágine de terror, dolor y humillación. Despertaba constantemente en diferentes salas de esa nave, sin recordar cómo había llegado allí. En algunas ocasiones, se encontraba sujeta a una especie de camilla metálica, con extremidades similares a tentáculos filosos, que la inmovilizaban mientras los grises realizaban escalofriantes experimentos con su cuerpo. María sentía agujas o instrumentos penetrando su carne, extrayendo muestras de tejido, sangre e incluso órganos internos de su vientre. Los gritos quedaban atrapados en su garganta por el intenso dolor que la paralizaba. Miraba con ojos desorbitados cómo los alienígenas examinaban sus órganos extraídos en bandejas de metal, aparentemente fascinados por la biología humana. Otras veces era arrastrada a una especie de cámara de observación, donde presenciaba abominaciones más allá de la comprensión humana. Contempló con horror cómo los grises diseccionaban a otros seres vivos, incluyendo animales terrestres y especímenes que solo podían provenir de otros mundos. Soportó el hedor de la carne y vísceras quemadas hasta que su estómago no pudo más. En una ocasión, fue forzada a presenciar la mutilación de un cadáver humano cuyo rostro estaba oculto, pero claramente era el de un adulto.
María chilló horrorizada cuando los grises procedieron a extraer metódicamente cada órgano interno del cuerpo de esa pobre víctima, colocándolos en frascos de vidrio como si fueran simples especímenes de estudio. Sin embargo, lo más terrorífico de todo eran esos otros alienígenas que parecían estar detrás de todo esto. Ocasionalmente, María era conducida a una enorme cámara esférica que parecía ser el núcleo de la nave. Ahí, suspendida en el vacío frente a ella, se encontraba una presencia antigua y aterradora que solo podía describir como una especie de dios alienígena. Esta entidad parecía carecer de forma física reconocible. En su lugar, era una masa pulsante de energía, de luces y colores imposibles que fluían y cambiaban como si tuviera voluntad propia. Cuando María la miraba fijamente, su mente era invadida por terribles visiones que iban más allá de su comprensión. Razas alienígenas esclavizadas, mundos convertidos en ruinas, civilizaciones enteras reduciéndose a la nada con un mero pensamiento de esa entidad. María intuía que esta presencia era casi omnipotente y eterna, una fuerza cósmica primordial que había existido desde el amanecer de los tiempos. Y los grises no eran más que sus sirvientes, soldados de bajo rango que operaban a sus designios sin cuestionarlos. Durante estos encuentros, la mente de María era violada por esa deidad alienígena. Sentía como si su alma fuera exprimida de todo conocimiento y recuerdo, cada átomo de su ser inspeccionado y analizado sin piedad. También experimentaba visiones de un futuro oscuro y apocalíptico, donde la raza humana llegaba a su fin de una manera horrible e inevitable. Estas pesadillas mentales eran a menudo interrumpidas por ráfagas de un dolor indescriptible que sacudían hasta la médula de María. Era como si esa presencia la estuviera despedazando y reconstruyendo desde un nivel subatómico sin fin ni propósito aparente. Finalmente, tras una eternidad de tortura psicológica y física, María fue regresada a casa. Un momento estaba suspendida en la inmensa cámara alienígena, convulsionando por los dolores insoportables, y al siguiente parpadeo se encontró flotando a 1 metro de su propia cama. Cayó pesadamente sobre el colchón, con cada hueso y músculo gritando de agonía. Débiles rayos de sol se filtraban por la ventana, indicando que era de día. María miró alrededor con ojos vidriosos, sin poder creer que realmente hubiera regresado. Todo había sido tan real, tan visceral, que ahora le resultaba casi imposible determinar qué había sido un sueño y qué no. Su cuerpo estaba cubierto de moretones y laceraciones inexplicables, como si la hubieran torturado brutalmente. Su piel ardía con un hormigueo incesante, como si millones de agujas invisibles la pincharan constantemente. Su rostro lucía demacrado, con profundas ojeras y la mirada fija de alguien que ha visto la cara misma del mal cósmico. Pero lo peor de todo era el miedo, un miedo primordial y aterrador que se había incrustado en lo más profundo de su ser. Un miedo que ya nunca la abandonaría, pues ahora sabía que los seres humanos no eran más que hormigas a merced de dioses alienígenas antiguos e implacables. Con un esfuerzo supremo, María se las arregló para incorporarse y bajarse de la cama. Sus piernas apenas la sostenían mientras se tambaleaba hasta el baño. Al mirarse al espejo, no pudo evitar gritar de terror ante la criatura consumida y demacrada que le devolvía la mirada. Ese ser no podía ser ella. No podía ser la misma María que unas semanas atrás había sido una mujer feliz y realizada. De pronto, un recuerdo la golpeó con la fuerza de un rayo. Su familia. ¿Qué había sido de ellos? ¿Seguirían con vida? ¿O los alienígenas los habrían? Un escalofrío helado recorrió su espina dorsal. Reuniendo fuerzas de flaqueza, María salió del baño y se arrastró por el pasillo, buscando desesperadamente a su esposo e hijos. Los encontró durmiendo plácidamente en sus habitaciones, completamente ajenos al calvario que ella acababa de experimentar. María se dejó caer de rodillas en el umbral de la habitación de su hija menor, llorando de alivio al verlos a todos sanos y salvos. Pero también lloró por ellos, pues ahora compartía el horrible conocimiento de que en el universo existían fuerzas alienígenas primordiales que amenazaban la vida misma, y nada ni nadie en la Tierra estaba a salvo de su mirada eterna. A partir de ese día fatídico, María se convirtió en una mujer diferente. Ya no era la misma ama de casa feliz y despreocupada de antes. La sombra del trauma y el miedo se cernía constantemente sobre ella.
Cualquier ruido o movimiento inesperado la hacían sobresaltarse, pues en su mente aún resonaban los terribles zumbidos de la maquinaria alienígena. Su familia la miraba con creciente preocupación. María rara vez salía de casa, incapaz de enfrentar el mundo exterior después de lo que había presenciado. Se pasaba las noches en vela, escrutando el cielo nocturno con ojos desorbitados, aterrada de que en cualquier momento esos platillos voladores regresaran a llevársela de nuevo. Su aspecto se deterioró rápidamente, con su rostro demacrado y sus ojos hundidos y sin vida. A veces se quedaba ida por horas, con la mirada vacante, presa de visiones y recuerdos aterradores. A partir de su aterradora odisea a manos de los alienígenas, María hizo desesperados intentos por alertar al mundo sobre la amenaza extraterrestre que se cernía sobre la humanidad. Estaba convencida de que era su deber moral compartir la horrible verdad que ahora conocía. Al principio, trató de contarle a su familia lo que había experimentado, pero ellos simplemente la miraban con expresiones de lástima y preocupación. María podía ver la duda en sus ojos, el temor a que ella se hubiera vuelto completamente loca después del trauma que claramente había sufrido. Poco a poco fueron alejándose de ella, incapaces de lidiar con sus delirios sobre abducciones alienígenas y dioses cósmicos. Desesperada, María comenzó a intentar comunicarse con las autoridades. Fue a la comisaría de policía local, exigiendo hablar con alguien de mayor rango. Los oficiales de turno la miraron de arriba a abajo, percibiendo fácilmente su aspecto desaliñado y ojos desorbitados de paranoica. Hicieron algunos apuntes condescendientes y la despacharon sin más. María no se dio por vencida. Buscó contactar a periodistas locales y presentadores de programas de misterio, implorándoles que la escucharan y difundieran su historia. Pero nadie le creía. Únicamente veían a una mujer claramente perturbada que divagaba sobre cosas imposibles. Las puertas se le cerraban en la cara una y otra vez. En su desesperación, María comenzó a colgar carteles por toda la ciudad, con frenéticas advertencias sobre la presencia alienígena y los horrores que ella había atestiguado. Pronto comenzó a ser conocida como la loca de los extraterrestres, y la gente comenzó a apartarse de ella en las calles, murmurando ofensas e improperios. En una ocasión, María irrumpió en las instalaciones de un canal de noticias local durante una transmisión en vivo, gritando sobre abducciones alienígenas e intentando mostrar las marcas en su cuerpo. La arrastraron fuera a la fuerza mientras las cámaras grababan, añadiendo más leña al fuego de su reputación de demente. Los allegados de María comenzaron a expresar su preocupación más seriamente. Su familia contrató un equipo de psiquiatras para que la evaluaran, pero ella se negó rotundamente a cooperar, convencida de que intentarían drogarla y acallarla de alguna manera. Una noche, mientras María repartía frenéticamente volantes en una concurrida plaza pública, gritando sobre los horrores de la abducción alienígena, las autoridades finalmente intervinieron. Varios oficiales la sujetaron y la inmovilizaron ante los gritos y miradas atónitas de los transeúntes. María fue esposada y arrastrada hasta una furgoneta policial, pataleando y gritando sobre las fuerzas alienígenas que la acosaban. Ante la mirada impotente de su familia que había acudido a la escena, María fue trasladada al Hospital Psiquiátrico Estatal de Monterrey. Dentro de los muros de ese frío e impersonal sanatorio, María se convirtió en una paciente más del ala de enfermos mentales agudos. Se resistió violentamente a las sesiones de terapia, negándose a responder las preguntas de los psiquiatras a menos que aceptaran escuchar primero su historia sobre la abducción. Cuando se oponía demasiado, era sedada e inyectada con una variedad de fármacos antipsicóticos que la sumían en un estupor brumoso, alejándola aún más de la realidad. En esos estados de aturdimiento inducido, María tenía escalofriantes visiones de las criaturas grises acechándola, burlándose de sus intentos por alertar al mundo sobre su presencia. En sus momentos más lúcidos, María suplicaba desesperadamente a las enfermeras y doctores que la liberaran, que la dejaran salir para poder cumplir su misión de prevenir a la humanidad sobre la amenaza alienígena. Pero sus súplicas caían en oídos sordos, pues todos la consideraban un acaso perdido de esquizofrenia paranoica. Con el pasar de los años, María fue trasladada de un pabellón a otro, su estado mental deteriorándose más y más. Los poderosos cócteles de medicamentos
la sumían en un letargo de semiconciencia la mayor parte del tiempo. Cuando estaba más despierta, se la veía murmurar incoherencias y divagar sobre presencias ocultas y siniestras que la acosaban. Su antigua vida como ama de casa y madre quedó en el olvido. Su familia eventualmente la abandonó a su suerte, incapaces de lidiar con el tremendo dolor de ver a su ser querido consumido por la locura de esa manera. María se convirtió en un caso más, una estadística clínica que deambulaba por los pasillos del viejo hospital psiquiátrico de Monterrey. En sus últimos años de lucidez, al inicio de su internamiento, María juraba una y otra vez que el día llegaría en que la humanidad entera conocería la verdad, que los alienígenas regresarían y se desataría un apocalipsis como ningún otro. Lamentablemente, para entonces ya sería demasiado tarde para hacer algo al respecto. La última vez que un miembro de su familia vino a visitarla, María ya no era más que un cascarón vacío, una mujer anciana sentada en un rincón de su celda acolchada, con la mirada ausente y murmurando frases sin sentido. Su sobrino nieto apenas pudo contener las lágrimas al verla reducida a ese estado vegetal. Mientras la enfermera lo conducía fuera del pabellón, el joven divisó por última vez a su desafortunada tía abuela. María estaba sentada en el mismo lugar, mirando fijamente hacia la nada, hasta que lentamente, muy lentamente, giró la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Por una fracción de segundo, un destello de lucidez brilló en esas cuencas vacías. Los delgados labios de María se separaron y un leve gemido brotó de su garganta. El joven se inclinó, esperanzado de que su familiar hubiera recobrado un poco de razón al fin. Entonces, el rostro demacrado de María se contrajo en una mueca de puro terror y en un susurro áspero y casi inaudible pronunció dos palabras que helaron la sangre del muchacho. «Ellos vienen». Con esas palabras, la luz que brevemente había iluminado los ojos de María se apagó, dejándola una vez más como un cascarón hueco y vacío. El joven nunca supo si lo que presenció fue un último destello de cordura, o si su desdichada pariente realmente había percibido la cercanía de aquellas entidades alienígenas que la habían atormentado tanto. Sea como fuere, esas dos últimas palabras de advertencia se quedarían grabadas en la mente del joven para siempre. Algunos conocimientos era mejor no tener, algunas realidades mejor dejar sin disturbar, o pagar un precio demasiado alto. Desde su oscuro rincón en las profundidades del hospital psiquiátrico, María Rodríguez era la viva evidencia de que existen verdades en el universo para las cuales la mente humana no está preparada. Y quizás era mejor así, por el bien de la cordura colectiva de la humanidad. Gracias por dar like al video y te suscribirte al canal. Nos ayudas con nuestro trabajo para seguir realizando investigaciones y aportes sobre abducciones y extraterrestres. Recuerda que subimos videos nuevos cada 2 días. El universo guarda más misterios de los que somos capaces de imaginar. No dejes de mirar al cielo.